Hola, buenos días y bienvenidos a la misa digital que tenemos hoy, el segundo domingo de la Pascua. Hoy es el segundo domingo de la Pascua, pero creo que es el tercero, cuarto, quinto, sexto, yo no sé. Misa en que no podemos estar todos unidos aquí en cara a cara por causa de la de novel coronavirus que está pasando por la gente de nuestro estado y por los mandados del gobierno. No obstante, estoy yo muy contento que ustedes están mirando por ese video. Espero que Dios bendiga a ustedes por tu palabra, como siempre lo hace, ¿no? Por el Espíritu, aunque um, escuchamos sobre el valor de la fe. El valor de la fe en contraste, podemos decir, con fe que se funde en ver. Nosotros no hemos visto a nuestro Señor resucitado, pero creemos en Él. Nos va a enseñar hoy por el Evangelio, por su palabra, que dichosos son ellos que creen sin ver. Y nosotros somos benditos así. Que Dios te bendiga. Lo que tenemos para ofrecerte hoy es algo muy básico. No tenemos música, pues no tenemos músicos. Um, pero tenemos la palabra y las oraciones y vamos a tomar nuestro consuelo, nuestra um, confianza para la semana de esas cosas, ¿no? Entonces empezamos, como siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura para hoy viene del libro de Hechos. Hechos es el libro de la historia del crecimiento de la iglesia joven, de la iglesia cristiana después de la resurrección y ascensión de Jesucristo. Aquí en Hechos capítulo 10 encontramos San Pedro, que ha pasado tiempo en la casa de unos gentiles y también entre los judíos. Pero ustedes van a recordar que en los días principios de la iglesia, esos dos grupos, dos grupos de los creyentes, hebreos y gentiles, tenían preguntas entre ellos de cómo alabanzar a Dios. ¿Cómo identificar como hijos de Dios? ¿Es necesario, por ejemplo, obedecer las leyes de Moisés para agradecer a Dios? ¿O es bastante tener la fe en Jesucristo, el Salvador que Dios provee? Vamos a escuchar hoy, desde Hechos 10, en la voz de San Pedro, su conclusión frente a una visión que Dios lo dio. Una visión que dio sobre animales limpios y no limpios, puros y no puros. Y Dios va a decir a Pedro, ningún hombre debe nombrar limpio o deslimpio algo que Dios ha nombrado limpio, que quiere decir, no necesitamos obedecer las leyes de Moisés para agradecer a Dios. No tenemos nuestra identidad cristiana, no tenemos nuestra identidad como familia de Cristo, como familia de Dios, aparte de el único Salvador que Dios ha dado. A todos seres humanos, gentiles, hebreos, a todos. La salvación universal que Dios provee es en Jesucristo y obtengamos por fe. De Hechos capítulo 10. Pedro tomó la palabra y dijo, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo.
que es Señor de todos. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El Evangelio para hoy viene del Evangelio de San Juan, en que encontramos Jesús junto con los discípulos. Jesús en apariencia a los discípulos después de su resurrección, en un momento de miedo profundo de parte de ellos. Tenían miedo por las autoridades, por los poderes, por los líderes que han matado a Jesucristo. Todavía están en Jerusalén, donde hay los enemigos que crucificaron a Jesús. Entonces tienen miedo ellos. Han escuchado sobre su resurrección. Algunos han visto, por ejemplo, la tela en la tumba y creyeron, pero todavía tienen miedo. Jesús va a aparecer entre ellos. Puertas cerradas. Y darles un consuelo. Darles una bendición. Paz a ustedes. Realmente es el regalo que ganó Jesucristo para nosotros. La paz. Y tomamos nuestra paz por ver el Cristo resucitado por los ojos de los discípulos. Aunque no hemos visto por nuestros propios ojos, sabemos que algún día lo vamos a ver. Algún día vamos a estar con Jesucristo. Ahora caminamos por la fe y la fe es suficiente. Pero tomamos el consuelo dado de Jesús a sus discípulos. De Evangelio de San Juan, capítulo 20. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor de los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, les saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonan sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonan, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado. No lo cree, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose
en medio de ellos, los saludo. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de la fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Por qué me has visto? Has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. La palabra de nuestro Señor. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cómo puede una persona determinar qué vale la pena hacer? En nuestras vidas tenemos que contestar esta pregunta de vez en cuando. Vivimos vidas que son muy ocupadas, ¿no? Hay muchas quehaceres que necesitamos hacer. Crecer a los niños, alimentar a los niños, cuidar a los niños, cumplir el trabajo de cada día, cumplir nuestras horas, 40 horas cada semana, requiere el empleador. Necesitamos cuidar para la casa, el jardín. Necesitamos comunicar con vecinos, con amigos, con familia. Necesitamos viajar para ver familias que no hemos visto por mucho tiempo. Hay que tener reuniones para el trabajo y para otras formas de relaciones. Y cada uno de nosotros tiene metas para la vida. Antes de cumplir 20 años voy a graduar del colegio. Antes de cumplir 30 años voy a tener una casa y unos hijos. Antes de cumplir 50 años voy a tener un fondo para mi jubilación que es en buena forma. Cuando formamos metas, cuando tenemos ideas de todas las cosas que queremos hacer, ¿cómo es que podemos determinar qué vale la pena, qué es importante o no? Más importante es cuando son difíciles las metas que tratamos de cumplir. ¿Cómo podemos saber si las dificultades valen la pena? ¿No? ¿Cómo podemos suponer que vale cumplir con unas metas o no? Por tener interés en predicar el sermón de la Escritura que voy a compartir con ustedes pronto, yo tenía interés en esa pregunta. ¿Cómo contesta el mundo una pregunta así? ¿Qué vale la pena para hacer? Entonces busqué en el fuente de toda sabiduría a Google para encontrar las opiniones de los otros. Y encontré tantas respuestas diferentes.
respuestas así. Si vales la pena, te va a causar sentir bien. Si te da alegría, vale la pena. Lo difícil, por supuesto, es que no toda cosa que me causa alegría es algo que me da beneficio. Otros contestaron que las cosas que valen la pena cumplir son las cosas que no te pueden imaginar ignorar. Las cosas que todavía están haciendo son las cosas que valen la pena. Bueno, posiblemente es verdad. Otros dijeron que tienes que imaginar ti mismo en 5 años y tratar de ver desde la perspectiva de 5 años en el futuro si vas a poner valor en lo que haces o lo que tienes que hacer 5 años después, ¿no? Es un buen consejo y podemos entender el valor del consejo. La pregunta es interesante, pues revela algo sobre cualquier persona. Hoy, en las Escrituras, el sermón tiene como fundación la primera carta de San Pedro a cristianos en provincias romanas que pronto van a sufrir por crecer en el evangelio. Pronto van a sufrir, pasar por persecución a las manos de las autoridades. Por ninguna otra razón que ser una minoridad religiosa por creer en Jesucristo. Entonces la pregunta frente de ellos era la pregunta así: ¿cómo puedo saber que vale la pena que continúo yo de creer y crecer en Jesucristo, si el costo va a ser mis posesiones, mi salud, mi familia o mi vida? ¿Cómo puedo yo saber que vale la pena? Y San Pedro va a animar a ellos con su consejo. Eso es de San Pedro, la primera carta de San Pedro, capítulo 1. En el griego original puedo notar, eso es una oración larga, es un pensamiento largo que hizo San Pedro aquí, animando a ellos en su fe. Empezando en versículo 3. Alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria
y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. La palabra de nuestro Señor. ¿Cómo es que podemos saber que nuestra fe vale la pena? Yo no creo, hermanos y hermanas en Cristo, que este consejo de San Pedro no aplica hoy. Cada uno de ustedes ha tenido que sufrir por la fe. Right? Probablemente no han pasado por persecución de parte del gobierno por ser creyente en Él. Probablemente no. Pues en ese momento todos nosotros vivimos en los Estados Unidos que podemos decir garantiza la práctica libre de cualquier religión. Pero seguro que internamente cada uno de nosotros tiene que luchar el luchar de la fe. Tenemos que siempre recordar que aunque sufrimos, tenemos un mensaje de Dios que nos recuerda que, bueno, lo que vemos con nuestros ojos no necesariamente es la verdad. El diablo, por ejemplo, encanta usar sufrimiento para convencer almas a pobres que el sufrimiento significa que Dios no cuida, que Dios no escucha a sus oraciones, que Dios no importa sobre el sufrimiento si la alma está sufrimiento. El problema es que eso es el diablo. Pero la fe nos enseña el opuesto. Primero, que Dios puede hacer cosas milagrosas con el sufrimiento. ¿Escucharon ustedes cómo refiere San Pedro al sufrimiento? Aunque ustedes tienen que sufrir por poco tiempo, dice. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El griego dice que por poco tiempo, for a little while. Nuestra fe nos enseña que vale la pena sufrir en el mundo por un poco rato. Porque el fe tiene otra perspectiva. Tiene perspectiva de largo tiempo. Es similar al consejo, ¿no? del mundo secular, que debe imaginar que vives 5 años en el futuro y qué te va a importar en ese momento sobre lo que ha hecho en el pasado. Con excepción de que no hablamos de 5 años en el futuro. Hablamos de la eternidad. Hablamos de la vida que permanezca, la vida eterna que vamos a pasar con Jesucristo. Cuando recordamos que el sufrimiento es por poco tiempo, incluso que sufrimos por toda la vida, es por poco tiempo, pues vamos a estar con Jesucristo para siempre. Vale la pena, ¿no? San Pedro usa como referencia un elemento que es muy, muy importante en el mundo,
que ha causado guerras y conflictos de todos lados, se refiere al oro. Right? Dice que el oro tiene menos valor que nuestra fe. ¿Cómo es que puede ser? Bueno, el oro es un elemento increíble. Tiene que pasar por 2000 grados Fahrenheit o Celsius para ser purificado en el proceso de purificación. Tiene que pasar por tan calor para ser purificado. Pero ustedes saben primero, cómo útil es después del proceso. Oro purificado va a permanecer por generaciones, más que generaciones, miles de años, sin corrupción. El valor del oro es que no reactuaba con agua, ni aire, ni otros elementos. Es de cierto modo incorruptible. Por eso tiene valor. Pero ustedes saben que desde el principio del proceso de purificación es hasta el fin, hay más valor. Es un proceso difícil, de mucho calor. Y hay menos entre el principio del proceso y el fin. Hay menos material, pero es purificado. Menos material, pero más valor. Lo que ha pasado es que la basura, los elementos innecesarios, los elementos corruptibles, han pasado, desaparecido, pues no pueden pasar por el proceso, ¿no? Pero el oro sí puede pasar por el proceso. Es igual nuestra fe, está diciendo San Pedro. Especialmente nuestra fe en sufrimiento, que es el proceso de purificación. Entonces, mientras sufres en el mundo, con fe en la resurrección de Jesucristo, puedes permanecer. Y la fe va a tener más valor después del proceso, por pasar. En este sentido, nuestra fe tiene más valor que el oro, pues el oro va a permanecer en el mundo. El oro es corruptible, no es tan corruptible, no es muy corruptible. Te puede ser perdido, puede ser robado. No es la verdad sobre nuestra fe. Si tienes fe en Jesucristo como Salvador resucitado, nadie en el mundo, no poder militar ni espiritual, puede robarte de la fe. Pues Jesucristo ha cumplido tu salvación. Culpabilidad personal, depresión, ansiedad. Ninguna de esas cosas puede robarte de la bendición de Jesús. Paz sea con ustedes, dijo Jesucristo a sus discípulos después de su muerte. Y nosotros también tenemos paz. Tenemos paz por una relación con Dios que no se afecta por los tiempos.
pero es construido en la victoria que ganó Jesucristo sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el pecado para nosotros. Porque Él vive, dice el Evangelio, nosotros también viviremos. Y es la verdad. La paz sea con ustedes. Que se llenan de alegría como San Pablo en medio de su sufrimiento, en medio de sus debilidades, pues nos dijo que el consejo de Dios para él, en tus debilidades mi gracia se hace perfecto. Sí, eso es el proceso de la purificación de nuestra fe. Creer sin ver. Y como dijo Jesús a Santo Tomás, dichosos los que han creído sin ver. Ustedes no han visto el Señor resucitado con excepción por fe. Que Dios te guarde en esta fe todos los días de tu vida. Que Dios te crece en esta fe por medio de su purificación. Y que esa fe tú lleve a los brazos de tu Salvador en el día de la muerte o cuando Él regrese finalmente en los últimos tiempos, como dijo San Pedro. Tú tienes un tesoro increíble en fe. Amén. Últimamente terminamos con la oración del día. Oremos. Concede, te suplicamos, Todopoderoso Dios, que los que hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor podamos con la ayuda de tu gracia producir los frutos de la misma en nuestra manera de vivir, por el mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos también el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos el pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, así como perdona a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, no tengo más anuncios para ustedes hoy. Tenemos un estudio bíblico digital que está pasando en inglés los días sábado a las 7:30. Si ustedes tienen interés en tomar una clase de la Biblia en español, seguro que podemos hacerlo. Seguro que sí. Mi interés es que ustedes tienen acceso a una conexión del internet que podemos utilizar para conectar por probablemente Google Hangouts. Es que usamos para el estudio bíblico en inglés y podemos hacerlo. ¿Ha tenido alguien en otro estado que me ha preguntado por ser un pastor luterano que se puede hablar español? Pastor, mi esposa habla español y quiere ser instruido, pero nuestro pastor no puede hacerlo. Podemos tomar clases con usted.
y yo les dije que sí, seguro que sí, vamos a tomar clases de ser miembros, de convertir a miembros, instrucciones podemos decir. Bueno, entonces todavía no tenemos fecha ni tiempo, pero si tienes interés en participar en estas clases, también favor de escribirme, Pastor Zastro, con W, at Zastro, con Z y W, at gmail.com. Y seguro que podemos organizar y planear para algo así. Bueno, yo espero tanto el día en que podemos estar todos unidos otra vez aquí en el santuario de la iglesia. Espero tanto el día. Que Dios te bendiga. Yo no sé cuándo va a terminar ese quarantine, pero espero que estén bien. Espero que están pasando el tiempo de manera beneficial y que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo que viene, el tercer domingo de la Pascua. Adiós.